Así que, bueno, nada, hoy vamos a terminar de cerrar lo que serían los contenidos que van a ser considerados para el examen final y sobre todo esta última parte del texto de Eric Hobsbawm con la que vamos a trabajar también ese día en el examen del 13 de diciembre, bueno, al menos para quienes rindan ese día. Espero sus trabajos, les recuerdo que la fecha de entrega es hasta el miércoles 24, es decir, el miércoles próximo, y que el sábado no habrá clases. De todos modos, de cualquier manera, les pido por favor que no dejen de escribir si tienen alguna consulta o si quieren mostrarme algo de lo que están haciendo, aunque sea durante ese fin de semana. Así vamos ya completando esa entrega y nos ponemos ya de cara a lo que va a ser el examen. Sobre ese tema también comentarles que siendo que van a haber unos cuantos días entre el final del cuatrimestre y la devolución que les puede hacer de los segundos trabajos y el hecho de que tenga que entregar un listado con quienes quedan en condiciones de rendir, se va a ver un lapso de tiempo entre todo eso y el final propiamente dicho. A mí me parece que va a estar bueno que nos sigamos manteniendo en contacto en ese intermedio, por lo menos con quienes quieran, puedan o tengan las ganas o la necesidad de hacerlo, y en relación a las dudas que puedan surgir en el camino. Yo después me voy a ir unos días de vacaciones, digamos entre el sábado 27 y quizás el día 4 o 5 de diciembre, sí, digo bien, pero eventualmente después de esa fecha, en la semana que media la semana que comienza el 6 de diciembre, digamos, y el examen, que es el otro lunes, tal vez estaría bueno que nos veamos un día con quienes quieran para, para zanjar cualquier tipo de duda que pueda haber respecto del examen y que yo les transmita también aquella información que vaya teniendo sobre horarios y demás, que en todo caso se las voy a transmitir eh, vía mail para quienes eventualmente no se puedan conectar si es que hacemos un encuentro, digamos, el día 6, 7, 8 o 9 de diciembre. ¿Les parece bien? Profe, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gabriela? Perdón, me ahogué, casi me muero de No, emoción. Gabriela, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Lo estaba Bueno, escuchando. El encuentro va a ser virtual, ¿no? El sí, encuentro sí, BIS, digamos, plus. sí, porque yo no sé, en realidad, creo que ya a partir no sé cuándo, en realidad, ahora que miro el calendario, entiendo que a partir del 29 de noviembre ya hay exámenes finales presenciales. No sé si ustedes ya estarán rindiendo en esa semana, alguien tendrá que rendir algo en esas fechas, ¿no? 3 y 4. Nosotros, por lo menos. Ah, bueno, Yo 1 y 9. claro, bueno, ya no, entonces ya los edificios o las sedes van a estar más como eh, tomadas por los exámenes, con lo cual todo lo que hagamos va a ser, sí, va a ser de carácter virtual, pero supongo que en algún momento que no va a ser muy lejano, eh, ya nos estarán. Ah, tienen curiosidad mía, ¿no? Por ejemplo, Martín, para el examen del día 1, ¿tenés un horario ya? No, no. Y el del 9 tampoco. Y preguntamos y ambos profesores dijeron que todavía no le dieron horario. Bueno, por eso, como yo no sé qué tan cerca de la fecha llegarán finalmente los horarios, también yo voy a tener que estar mandando el día 25 o 26 el listado de quienes están en condiciones de
finalmente de rendir el examen. eh, pero como va a ser, supongo, sobre la fecha, por eso me gustaría encontrarme con ustedes y conversar esas cosas. Una consulta, Sí. profe. ¿Será que están esperando a ver cuántos regularizados hay por Mm, materia para saber el volumen de gente y ver cómo dividirlo, ¿no? entiendo que sí, y que también quizás tenga que ver con el hecho de quienes hayan aprobado la materia en cuatrimestres anteriores y están en condiciones de rendir, pero que no sé si ya se sabe cuántas personas son, o en qué momento se va a definir eso, pero sí, seguramente tiene que ver con la definición de la cantidad, como decís vos, de alumnos que están en condiciones de rendir. Así que bueno, nada, pero lo vamos hablando y yo lo que les pido, casi les encarezco, es que me escriban a medida que vayan teniendo algún tipo de duda o de lo que fuera. Bueno, a propósito, ¿alguna pregunta, alguna duda que quieran transmitir en este momento? Genial. Entonces, retomando este texto que veníamos trabajando la vez pasada, y que fue motivo de debate y lo bien que estuvo, eh, me gustaría retomar esa primera parte, hacer un repaso breve sobre eso y eh, concluir al menos con lo que para nosotros va a ser materia de preguntas para el examen final o durante el examen final. En ese sentido, bueno, recordar esta primera parte del texto en la cual Eric Hobsbawm menciona cómo los procesos de globalización que él aquí describe en este capítulo que se llama el fin del milenio, implican un tiempo, un momento histórico de incertidumbre sobre todo vinculada a la salida de un modo de funcionamiento mundial que en términos geopolíticos significaba este antagonismo entre dos órdenes opuestos, que era un poco el que articulaba cada uno de esos órdenes y que, por ejemplo, había significado, inclusive para el capitalismo, como él dice más adelante en el texto, en la página 566, hablando de los años 90 y del fin del siglo XX corto, él dice, el primero que el sistema, entre paréntesis agrego yo, capitalista, no tiene ninguna amenaza política creíble como en su momento parecían ser el comunismo y la existencia de la Unión Soviética. Esa amenaza, como este libro ha intentado demostrar, proporcionó al capitalismo el incentivo para reformarse. Entonces lo que él plantea es que la globalización, la hegemonía capitalista y neoliberal, no presenta para el sistema capitalista ningún tipo de incentivo para su reforma. Él dice, la amenaza velada, más o menos real, de los sistemas comunistas, inclusive de la Alemania nazi, menciona allí, habían significado durante el siglo XX corto un estímulo que llevaba al capitalismo a reformarse, es decir, que lo llevaba a reformarse en términos de lo que había sido el capitalismo de la Edad de Oro, que llevaba al capitalismo a reformarse en términos de garantizar desde los estados de bienestar y en función de esa amenaza de radicalización de los sectores menos favorecidos por una economía capitalista, que lo había llevado a incorporar herramientas de, por ejemplo, distribución de la riqueza, intervención en términos de garante del bienestar de las masas. Entonces él dice, la globalización es un periodo durante el cual esos estímulos que había tenido el capitalismo dejan de existir, ¿sí? Y hay
un avance global en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo que tras la caída de un orden tarda en reacomodarse, y en esa ausencia de un orden fijo, en esa fluidez, el neoliberalismo se presenta a sí mismo como no alternativa, sino como un decurso natural de la historia. Esa es la primera parte del texto. Sí, Gabriela, adelante. No, ahora me quedé pensando en que hablábamos de la caída de un modelo. E igual creo que esto yo lo pregunté en la clase pasada, pero perdón, estoy muy quemada. La caída de un modelo como es el capitalismo y el comunismo, pero a su vez emerge un sistema económico muy similar al capitalismo. O sea, que en base el neoliberalismo es capitalismo también. Sí, lo que cae es la idea del Estado como estado de bienestar, porque en un régimen que ya no está amenazado por un otro comunista, ese estado de bienestar para los capitales concentrados resulta caro e innecesario ante la no amenaza de un sistema antagónico. No sé Ok. si... Sí, sí, entiendo. O sea, No, la diferencia es la ausencia del estado de bienestar en este nuevo exactamente. modelo. Lo que cae no es el capitalismo. El capitalismo gira hacia sus versiones Más menos, salvajes. sí, por decirlo de alguna manera, menos atravesadas por la regulación estatal. O sea, lo que se derrumba durante el derrumbamiento son los modelos vinculados a lo que habían sido los paradigmas de la Edad de Oro, los estados de bienestar. Eso es lo que cae. Lo que quedan son los modelos neoliberales cuyas consecuencias sociales en los 90, y tomemos como paradigma el caso argentino, aún no habían terminado de hacerse manifiestas del modo en el que se hicieron manifiestas a comienzos del siglo XXI. Durante esa ventana de tiempo en la que se escribe el texto, años 90, el capitalismo en su versión neoliberal campea a sus anchas, sin antagonistas. Las únicas amenazas son un difuso narcoterrorismo y un discurso que hace del otro marginal aquel a quien tiene que limitarse a través de las fuerzas de seguridad, de la represión estatal, etcétera, etcétera. Pero el Estado en su función de redistribución del ingreso, el Estado en su función de eh, direccionador de la actividad económica, cede terreno muy fuertemente. Entonces, pero lo que dice Hobsbawm es que aún ese discurso que se presenta como ganador de esa contienda, que es el neoliberalismo, que se presenta como la única alternativa posible, es decir, no como una alternativa, sino el único destino posible, fracasa. Esto es lo interesante del texto y la diferencia que me interesaría hacer. El discurso que se presenta como ganador no resuelve los problemas de las mayorías, al contrario, las sume en la pobreza y la incertidumbre. ¿Sí? Esto es paradojal, pero es como funciona. Entonces, los programas económicos a final del siglo XX corto demuestran su fracaso. Eso es lo que dice Hobsbawm en la primera parte del texto. Los programas económicos que habían prometido durante todo el siglo XX algún tipo de promesa de felicidad, valga la redundancia, de resolución de los problemas humanos, demuestran su fracaso. Esa es la primera parte del texto. Es el comienzo de la parte 2. El aparente fracaso de todos los programas nuevos y viejos para manejar o mejorar los asuntos de la especie humana. En esas guerras de religión, de religiones laicas, más o menos sanguinarias, dice Hobsbawm, como fueron los nacionalismos totalitarios de la Europa Central durante la era de las catástrofes, como es el capitalismo más salvaje y neoliberal, como fue el comunismo. Esas guerras de la religión, esas guerras entre utopías, tuvieron resultados que no fueron los que se habían prometido durante el auge de esos discursos. Y los sistemas mixtos o keynesianos, plantean en la página 557, habían cedido territorio y cedían territorio durante los años 90. Ni hablar de las religiones tradicionales.
Y ahí pasamos al punto 3, que es el que discutimos o el que conversamos la clase pasada. Aún con todo esto, y aún en esta crisis, y en esta incertidumbre, y en este retroceso del Estado, hay dos problemas que para Hobsbawm ocupan un lugar central y que no son problemas eh, que el cortoplacismo político situara, no eran problemas que el cortoplacismo político situara, ni sitúe siquiera hoy en día, si se quiere, más allá de los fuegos de artificio, de reuniones entre presidentes y presidentas en bonitas ciudades, como fue Glasgow en su momento y hace unos días, eh, que la política sitúe en el centro de su agenda. Pero para Hobsbawm son los principales, más allá de lo que la política no haga con esos problemas, que son los dos problemas centrales, cito, y a largo plazo decisivo, de tipo demográfico y de tipo ecológico. ¿Sí? En lo que tiene que ver con lo demográfico, esto que planteaba en la clase pasada, el crecimiento de las poblaciones en los países menos desarrollados del mundo, que es exponencial, y más que exponencial es geométrico, y que lleva a, por ejemplo, una enorme presión cuando consideramos que ese crecimiento de las poblaciones en los países, a ver si puedo compartir algo que tengo aquí, ese crecimiento de las poblaciones en los países más pobres del mundo, acompañado justamente de esa relación asimétrica en la economía mundial, produce una enorme presión migratoria sobre los países centrales. ¿No? Bueno, allí tienen algunos datos que espero que estén viendo de a qué se refiere Hobsbawm o a qué se refería cuando hablaba de el crecimiento demográfico. Si ustedes miran por regiones, el crecimiento de la población africana es tremendamente significativo, aún mucho más que el de Latinoamérica y el Caribe, y ahí tienen la comparación de tres países, bueno, yo ahí puse algunos solamente, de tres países que vienen a ilustrar un poco eso que les estoy diciendo y que es lo que plantea Hobsbawm en el texto. Allí tienen la población de Nigeria, Alemania y Argentina, y fíjense cómo la población alemana inclusive presentaría un descenso para el año 2050, pero cómo la población de Nigeria se multiplica de manera dramática y la población de un país de ingresos medios como Argentina tiende a estabilizarse con el correr del tiempo. Pero es muy impresionante cuando ustedes ven cómo la población africana, de continuar como se viene hasta ahora, prácticamente o más que se duplicaría en el lapso de tiempo que ya estamos transitando entre 2015 y 2050 y se multiplicaría por 10 en el lapso de tiempo entre 1950 y 2050. Sí, alguien levantó la mano, que es Gabriela, adelante. Me quedé pensando en eso. Una vez había escuchado, creo que fue hacia el final del gobierno de Macri, a una señora, que no me acuerdo cuál era su profesión, supongo que, no sé si era socióloga o antropóloga, no me acuerdo, que hacía como un análisis sobre esto mismo de la pobreza que había, porque habían salido el informe de la UCA, la pobreza infantil y demás, y hacía como ese análisis, ¿no? Exponencial. Decía que si esto no se revertía en Argentina en X cantidad de años, pero por una cuestión ecuacional, él hacia, no sé, el 2050 hacía una proyección de que más del 70% de los argentinos iban a estar debajo de la línea de pobreza. O sea, era como que no iba a mejorar esto, sino justamente no se aplicaban políticas que detuvieran esto, ¿no? Entonces me acordé de esta comparación con otros países menos desarrollados que nosotros. Sí, en el caso argentino uno no podría decir que es un tema demográfico, sino que es un tema
seguramente el discurso de esa señora tenía alguna intención subsidiaria o latente. Digo, en el caso argentino, en cuanto a lo que es la riqueza, hay un problema vinculado a la distribución de la riqueza, mucho más que a la cantidad de habitantes, donde sí podríamos cuestionar la distribución de esa cantidad de habitantes en el territorio, proyectos vinculados al desplazamiento de la capital federal a otros lugares del país, que se mencionaba en algún momento, pero en el caso argentino hay un crecimiento que es modesto, si se quiere, y que sería manejable si ustedes reparan en las cifras que les acabo de mostrar. Sí, Martín. Sí, perdón. Viendo esas cifras, una cosa que se me viene a la cabeza es si los sistemas económicos tan bonitos escritos en teoría en los libros y, y las personas que defienden los sistemas económicos, cualquiera sea, ¿no? Si toman en cuenta este tema de decir, che, hoy en día este país tiene este problema habitacional o tiene este problema de pobreza, vamos a trabajar para que esto se revierta. Sí, pero toman en cuenta que dentro de 5 años va a haber 5 millones más de personas, o dentro de 10 años va a haber 5 millones más de personas, con lo cual hay más personas para darle techo, más personas para darle comida. O sea, parecería que o por lo menos nunca vi o nunca se tomó en cuenta quizás esto de, che, cualquier política que apliquemos para mejorar, podemos pensar en lo que pasa hoy, pero dentro de 10 años tenemos 5 millones más de personas. Nigeria es como que, por esos números, pareciera como que va hacia un abismo, porque no sé cómo pueden hacer para decir voy a tener el doble de gente, cómo hago para darle techo al doble de gente y comida al doble de gente. O sea, parece una locura, ¿no? Parece Sí, imposible. es imposible, y además es imposible en un mundo que no solamente no considera eso, como lo estás diciendo vos, sino que además concentra la riqueza de manera cada vez más catastrófica. Quiero decir, todos estos problemas que menciona Hobsbawm, siempre hay que tenerlos, atravesarlos con el agravante de un clima discursivo de época, y sobre todo en los años 90, neoliberal. Es decir, un clima discursivo de época en la cual los estados nacionales pierden poder, pierden capacidad de intervención, y además no deberían por diseño intervenir en la regulación ni de la producción ni de la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces sí, claro, no, porque digo, solamente el crecimiento económico eventual de algunos de estos países, y no solamente el caso de Nigeria. Yo copié las cifras ahí, son estimaciones, pero que cuando uno empieza a mirar un poco, eso yo lo hice en el 2015 o en el 2016, cuando uno empieza a mirar un poco cómo las poblaciones han ido fluctuando, es bastante correcta la estimación aparentemente. Y no solamente el caso de Nigeria, o sea, muchos países del África subsahariana, Malí, Níger, hay algunos que tienen poblaciones menores que Nigeria, pero que tienen crecimientos aún más pronunciados. Níger, por ejemplo, es un país que crece a tasas de un crecimiento demográfico increíblemente veloz. Entonces, no solamente bastaría el crecimiento económico, sino que ese crecimiento económico de ninguna manera garantizaría, esto que decís, Martín, de ninguna manera garantizaría el desarrollo humano. O sea, puede haber crecimiento económico, pero puede no haber desarrollo humano. O sea, en términos de lo que planteaba Gabriela, en Argentina no hay mucho ese problema, porque el crecimiento demográfico en Argentina es marginal. No representa, no debería representar, si uno lo compara con la producción de riqueza, un problema si las riquezas se distribuyeran de modo menos concentrado, es decir, se distribuyeran. Hoy leí una noticia de que un empresario argentino compró un cuadro de Frida Kahlo por 35 millones de dólares. No sé si vieron la noticia. Digo, es un país que produce riqueza, pero eventualmente hay un tema vinculado fuerte a la distribución, ¿no? De la riqueza, más que a este problema demográfico. Pero bueno, retomando, países con un escaso nivel de desarrollo que presentan crecimientos demográficos exponenciales. Y esos crecimientos demográficos
como dice Hobsbawm en la página 561, países europeos o Estados Unidos de Norteamérica, o bolsones de riqueza, no bolsones de pobreza, porque es un mundo donde tendríamos que empezar a hablar de bolsones de riqueza, rodeados por países pobres con grandes ejércitos de jóvenes que claman por conseguir los trabajos humildes del mundo desarrollado, que a ellos los harían más ricos. ¿No? Entonces, multitudes de jóvenes de países pobres rodeando a estos bolsones de riqueza con poblaciones en estos países más ricos que envejecen constantemente y provocando una enorme presión migratoria sobre estos países centrales. Una enorme presión migratoria porque por poco que puedan ganar en esos países centrales, siempre va a ser mejor y siempre va a permitir mantener una familia en un país con un elevadísimo nivel de pobreza, ¿no? Entonces, un doble movimiento que produce ese empuje migratorio que tiene que ver, por un lado, con la presión sobre los sistemas sanitarios, habitacionales, políticos de los países centrales, y por otro lado, un empuje hacia la baja salarial. Porque los países centrales se pueden permitir abrir y cerrar el ingreso de inmigrantes y también mantener así una especie de fluctuación de sus propios niveles salariales, por cuanto estas personas trabajarían por muchísimo menos dinero. Entonces, en un capitalismo desregulado, los salarios de los sectores trabajadores de los países centrales tienden a bajar, lo cual conviene a los sectores dueños del capital. Y a la vez produce esto que Hobsbawm plantea, un corrimiento del discurso político en estos países centrales a la derecha. Un discurso antimigrante, un discurso xenófobo, un discurso que proyecta la responsabilidad sobre los magros niveles salariales en estos migrantes y que construye política desde allí, ¿no? Uno de los problemas de la globalización, fíjense si no estaba acertado don Eric Hobsbawm cuando escribía esto en los años 90. ¿No? Decía, la política de la globalización, en virtud de la presión migratoria, va a tender, planteaba en ese momento, a ir girando hacia un discurso antimigrante, xenófobo. Bueno, 20 años después, en Estados Unidos, las elecciones las gana Donald Trump, prometiendo construir un muro en la frontera entre Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos de México, ¿no? Así que bueno, fíjense. Pero bueno, ese es un problema central, ¿no? El crecimiento demográfico y las consecuencias de ese crecimiento demográfico en los niveles que lo estaba planteando, ¿no? Salariales, políticos, de desigualdad, de pobreza, etc. Bueno, etcétera, es bastante. Y el otro problema central, el problema ecológico que también mencionamos la vez pasada, un problema vinculado a economías basadas en energías no renovables, a economías que han hecho del consumo el centro de su sostenibilidad y su ideal, y los consumos tienen que ser siempre crecientes, porque la tasa de la ganancia, ustedes lo saben porque cursaron economía, y si no, se los cuento, es marginal, o sea, la tasa de ganancia es decreciente, cada unidad vendida significa para quienes la venden una menor tasa de ganancia que la primera unidad que están vendiendo, ¿no? O sea, el primer par de zapatillas significa para el capitalista un nivel de ganancia mucho mayor que el par 2, y que el par 3 y que el par 4. Entonces la tasa decreciente de la ganancia lleva a, no absoluta, sino proporcional, lleva a una necesidad de vender y vender cada vez más. Entonces, economías no renovables, necesidad de mantener elevados niveles de consumo, países con escaso desarrollo y con necesidad de producir puestos de trabajo,
y en ese sentido la enorme dificultad de conciliar su desarrollo y ecología. Ese es un tema muy importante. Cómo conciliar un discurso ecológico en países que claman por la generación de puestos de trabajo en el empleo industrial, ¿no? Cómo rechazar una inversión cuando hay una enorme necesidad de trabajo formal y de trabajo industrial. Entonces, cómo conciliar su desarrollo y ecología. Y otra vez, ¿no? Lo que plantea Hobsbawm, las soluciones son políticas. Las soluciones para los temas ecológicos forzosamente son políticas. No va a haber soluciones para los críticos sistemas económicos, claro, pero como una cultura de consumo que se consolida en la formación de sujetos tremendamente vinculados al consumo. Digo, y esas soluciones, o las soluciones para estos problemas, y para este problema de mediano plazo, parten de las limitaciones y los condicionamientos que los estados nacionales pudieran llegar a colocar sobre los sectores capitalistas. O sea, no se van a autorregular en ese punto las grandes corporaciones. Eso es lo que plantea Hobsbawm. Una minera a cielo abierto no se va a autorregular si no hay ahí estados fuertes y políticas activas de parte de esos estados que tengan consensos políticos lo suficientemente amplios como para sostenerse en el tiempo y puedan ejecutar el contralor sobre esas grandes empresas. Entonces, esa es la otra cara de este asunto que plantea Hobsbawm aquí, ¿no? No hay una corrección o al menos una moderación de esos desequilibrios sin políticas públicas activas. Página 562, al pie de página, él dice, hay algo indudable, el desequilibrio ecológico, pongo entre paréntesis, que es de lo que viene hablando, este equilibrio, el equilibrio ecológico, es incompatible con una economía mundial basada en la búsqueda ilimitada de beneficios económicos por parte de unas empresas que, por definición, se dedican a este objetivo y compiten unas contra otras en el mercado libre global. Punto seguido, desde el punto de vista ambiental, si la humanidad ha de tener un futuro, el capitalismo de las décadas de crisis no debería tenerlo. Es decir, el capitalismo autorregulado no es compatible con un futuro ecológicamente sustentable, plantea Hobsbawm. Es un planteo fuerte, ¿no? Digo, porque va en contra de ciertas ideas de responsabilidad social empresarial o de que las empresas capitalistas podrían generar algún tipo de, y es discutible el planteo desde ya, pero podrían generar algún tipo de política que terminara regulando sus actividades de suerte de hacerlas compatibles con un desarrollo humano sostenible y no ya un crecimiento económico ilimitado. ¿No? Digo, me parece importante separar en este plano la noción de crecimiento económico y la noción de desarrollo humano, porque a veces tienden a confundirse, sobre todo cuando se piense que puede haber, y hay de hecho, claro, Eduardo, que es un problema muy serio en el mediano plazo y es otra vez, ¿no? El mundo como sistema ecológico global caminando hacia un precipicio. ¿No? Pero quiero decir, hacer esta diferencia entre crecimiento económico y desarrollo humano es algo que es muy importante, porque uno muchas veces puede leer, y de hecho yo escuchaba el otro día cuando el domingo el presidente mencionaba y decía algo así como después de las elecciones, el domingo, yo lo vi después en realidad, ¿no? Pero esa parte del discurso es que él decía, la economía este año está creciendo un 9% anual. ¿Escucharon eso? Digo, bueno, entonces cuando uno dice eso, dice, bueno, es posible contra, ¿no? El 2020, un año de
lo más duro del freno a la actividad económica de la pandemia, pero así toda la economía creciera al 9% contra cualquier otro año, digo, ese crecimiento económico, que seguramente es cierto desde ya, por sí mismo no vendría a decir demasiado si no está acostumbrado de un desarrollo humano que nos abarque a todos y a todas más o menos, de modo más o menos parejo, ¿no? Digo, el crecimiento económico es importante en sociedades empobrecidas como la nuestra, pero por sí mismo no habla de qué parte le toca a cada quien de ese crecimiento económico medido a nivel país. No sé si logré transmitir lo que quiero decir, ¿no? Digo, si tomamos la economía argentina y hacemos una cuenta, bueno, sí, eso puede dar, pero ahora, en términos de desarrollo humano, ¿qué produce? Bueno, de eso estamos hablando en este texto de Hobsbawm. Más, dice él, de desarrollo humano que no es alcanzable sin políticas públicas de redistribución, de cuidado del medio ambiente, de, de una tarea con las migraciones y demás, el desarrollo económico no es alcanzable sin políticas estatales activas y consistentes, ¿no? Es más, no es alcanzable sin la política como actividad. Pensé que había un micrófono ahí haciendo algo. No, yo profe iba a decir una pavada porque me quedé pensando en el caso de Apple, que estaba haciendo un curso hace unos meses y hablábamos también de esto, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social empresarial, y te lo venden a Apple o se vende como una empresa verde, porque bueno, supuestamente los materiales y empieza como a reducir, no sé, accesorios que te vende y demás, pero a su vez te los vende por separado los accesorios y tiene un sistema que hace que vos siempre necesites estar actualizando y adquiriendo un nuevo producto y que el anterior quede obsoleto. Entonces hablábamos como de esa contradicción de ese caso puntual de esa empresa, que debe haber cientos, pero bueno, Apple es como emblemático. No, está buenísimo el planteo. Por eso digo, en un mundo en el cual las empresas estimulan permanentemente el consumo y lo necesitan en términos de su nivel de renta, ¿cómo conciliar eso con, ¿no? La sustentabilidad de ciertos modelos en los cuales, bueno, el consumo tiene un lugar tan central y produce ciertas consecuencias? Lo cual no quita que uno no pueda pensar que, debido al protagonismo que las corporaciones económicas están tomando en las economías que nos toca vivir, no pueda desarrollarse algún tipo de conciencia corporativa respecto de los cuidados medioambientales. Punto. Cada quien tendrá su postura sobre eso, más o menos escéptica. El planteo de Hobsbawm es claro y él manifiesta esto, ¿no? El capitalismo de esas décadas de crisis, el capitalismo neoliberal de los 90, no debería tener lugar en una humanidad que quiera tener un futuro desde el punto de vista ambiental, ¿no? Lo dice muy claramente en la página 563. Ese capitalismo que por definición compite en el mercado global, ese capitalismo que por definición busca beneficios de manera ilimitada, ese capitalismo y el futuro de un medio ambiente medianamente sano y respirable son incompatibles. Ese es el planteo de Hobsbawm en este texto. Pero a su vez, no hay como otra contradicción o otro conflicto que se podría dar, quizás usted lo mencionó, pero con otras palabras, que sería, o sea, ¿qué hacemos con esas naciones o esos países que necesitan de esas economías como muy industriales y contaminantes? O sea, ¿qué hacemos con el empleo de esas personas? ¿Cómo se reemplaza? No lo sé. Hobsbawm plantea una situación y dice qué cosas no deberían estar presentes en un futuro pensable. El último párrafo del texto es este. No sé a dónde vamos y no tan solo que las historias nos han llevado hasta este punto, y si los lectores comparten el planteamiento de este libro, ¿por qué?
Sin embargo, una cosa está clara, si la humanidad de tener un futuro no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio de este fracaso es la oscuridad. O sea, él no sabe tampoco qué hay que hacer. Él dice qué es lo que no hay que hacer, que es una manera de empezar a plantear algunas cosas. Y también dice algunas cosas que a su criterio hay que hacer, y dentro de esas cosas que él considera que hay que hacer es centrar al Estado y ponerlo a jugar un rol. Antonio le están por comer una mano o algo por el estilo, no sé, veo como alguien que tira tarascones, centrar y colocar al Estado en un rol más parecido al de la Edad de Oro. Pero, por cierto, justamente lo que vos decís, Gabriela, es una contradicción desde ya. Es una contradicción, sobre todo para los países menos desarrollados. Bueno, capítulo 4 y otra parte de lo que sería una pregunta que ustedes puedan tener al final. O sea, digamos, si hubiera eventuales tema 1 y tema 2, un tema va a tener una pregunta y el otro tema va a tener la otra pregunta. La otra pregunta sería por los problemas económicos. Punto 4, página 563, Hobsbawm plantea, considerándolos aisladamente, los problemas de la economía resultan, con una excepción, menos graves. Es decir, acto seguido, y tras plantear estos problemas más centrales y de mediano y largo plazo, habla de los problemas de la economía mundial. Y entonces él plantea, yo me anticipo a esto, los problemas de la economía mundial resultan con una excepción menos graves, la excepción es el discurso neoliberal. Es como si ustedes tuvieran un conjunto y el conjunto es economía neoliberal y hegemonía casi total en los años 90 del discurso neoliberal. Y dentro de ese conjunto, elementos, subconjuntos, otras cosas. Pero lo que engloba todo el capítulo y los problemas anteriores también es la hegemonía simbólica del neoliberalismo. El hecho de que se presente y de que cuente y haya contado y cuente, no digo porque es muy actual el texto, el hecho de que haya contado y cuente con la adhesión de vastos sectores sociales, inclusive en países que van a sufrir en los 90 o que sufrieron en el 2021 las consecuencias de la ejecución de esas políticas. Argentina es un caso paradigmático. Argentina es un país que en el 94 estaba sufriendo e iba a sufrir las consecuencias del neoliberalismo, hablando mal y pronto, el secuestro de los depósitos bancarios por parte de las entidades financieras, digo, el robo, el saqueo del ahorro social, sin contar con el saqueo de los bienes públicos. Entonces en el 94 iban a sufrir las consecuencias y en el 2021 las habían sufrido y las estaban sufriendo nuevamente, pero aún así un vasto sector social adhiere a ese discurso, ¿no? Entonces lo que plantea Hobsbawm es grave esa hegemonía discursiva, dice, porque todos los otros problemas, los más de mediano y largo plazo y los que va a describir ahora, se agudizan en ese modo. Es decir, me parece importante situar esto. El comunismo también era una economía industrial, también era una economía antiecológica, también eran economías que producían daños ambientales, ¿sí? Es decir, las economías industriales producen daños ambientales. Ahora, esa consideración medioambiental se agudiza en el discurso neoliberal, ¿sí? Es como un pedal, es como un modo, es como... En música creo que se le llama tono o modo, es decir, se puede tocar la misma melodía en dos tonos o en dos modos distintos. Alguien que me corrija, por favor. O sea, las notas son las mismas, pero tocadas acá o tocadas acá. Bueno, el neoliberalismo es como toque... En todo, tomos, El tono. tonos. Bueno, Eso. ¿no? A mí es una idea que es importante. A mí me la dijo un músico una vez y yo dije, está bueno para pensarla. O sea, los mismos daños son más o menos reversibles de acuerdo a bajo qué discursos se produzcan, ¿no? Y esto es lo mismo. El problema central es ese, la hegemonía neoliberal, ¿sí? Bajo la cual se produce la globalización.
Porque él plantea lo siguiente, dice, por ejemplo, el primer problema económico principal en el fin del milenio es la destrucción del empleo humano. Y ese es un problema tecnológico, no es un problema forzosamente del liberalismo o del neoliberalismo. O sea, se desarrollaron tecnologías que expulsan mano de obra y destruyen puestos de trabajo si se compara la producción de puestos de trabajo industrial con los años 50 o 60. Hablaba con alguien que vive en una ciudad donde hay una fábrica que en esa ciudad siempre fue la mayor productora de empleo industrial, ¿no? Es una fábrica que produce derivados alimenticios o productos alimenticios. Este viejo trabajador me contaba, que hoy en día anda por sus 80, me contaba que esa fábrica, en el apogeo de su propia trayectoria laboral y de la producción de empleo industrial, llegó a producir en una localidad de 35.000 o 40.000 personas 1.200 o 1.300 empleos formales, ¿no? Imagínense, localidad de 30.000 personas, en ese momento menos inclusive, 1.200 empleos. ¿Sí? Esa misma localidad hoy día, hace 40 o 50 años después, tiene 45.000 habitantes, y esa fábrica que sigue existiendo, pero que cambió de nombre porque la compró una empresa norteamericana, que después se la vendió a otra empresa argentina, etc. Esa misma fábrica, que produce mucho más de lo que producía en el año 70 o 60, emplea 300 operarios y operarias, ¿no? Es decir, 900 personas menos, de las cuales además la mitad están tercerizadas, es decir, no trabajan para la fábrica, sino que trabajan para un subcontratista. Pero quiero decir, eso es destrucción del empleo humano en virtud de la modificación de las tecnologías. Entonces, Hobsbawm plantea, este es un tema estructural. Otra vez lo que les decía, es un tema estructural de la economía mundo a fin del siglo XX, pero que se agudiza si no hay una presencia estatal que haga algo con eso. Que subsidie salarios, que contenga a quienes se quedan sin empleo, que intente reubicar de alguna manera a esas personas que no logran incluirse en el mercado laboral, etcétera, ¿no? Digo, es un problema que se agudiza en el marco de la falta y la carencia de políticas públicas, pero es un problema estructural. Página 563, al pie de página. Sin embargo, en ningún caso las actividades económicas existen ni pueden existir desvinculadas de su contexto y de sus consecuencias. Como hemos visto, ahí voy, Martín, 3 aspectos de la economía mundial a fines del siglo XX han dado motivo de alarma. El primero era que la tecnología continuaba expulsando el trabajo humano de la producción de bienes y servicios sin proporcionar suficientes empleos del mismo tipo para aquellos a los que había desplazado, o garantizar un índice de crecimiento económico suficiente para absorberlos. Esto es importante, esta frase que viene ahora. Muy pocos observadores esperan un retorno, siquiera temporal, al pleno empleo de la edad de oro en Occidente. ¿Sí? Es decir, esto es estructural. El 16 economías, por caso, y voy al ejemplo de lo que vinimos viendo en la materia, el peronismo en Argentina, esas economías industriales que tendían al pleno empleo, dice Hobsbawm, muy pocos observadores esperan un retorno, siquiera temporal, al pleno empleo de la edad de oro en Occidente. Es decir, no hay más eso. La tecnología, el desplazamiento de los modos de producir, destruye empleo humano. Encima, si lo comparamos con lo que vimos antes, las poblaciones crecen. Y ahora le vamos a agregar un elemento más a eso que venía diciendo. Sí, Martín, adelante. Al fin y al cabo, cada vez se profundiza más el hecho de que en todo el sistema el ser humano es secundario, porque desde el ABC de la economía ya Adam Smith decía maximizando los beneficios, minimizando los perjuicios, o sea que
intenta obtener la máxima ganancia posible y que las pérdidas o los costos sean los menores posibles, y uno de los grandes costos es el salario de las personas. De hecho, creo que es el porcentaje más grande de una torta en cuanto a los costos de una empresa. Entonces, es como que estas nuevas tecnologías permiten reducir a las personas, y justamente, bueno, hay un costo obviamente de mantenimiento de maquinarias, de obtención de esas maquinarias, etcétera, pero reducimos esa torta enorme que son los sueldos de las personas. Total, las personas son secundarias, no nos interesa, lo importante son las ganancias, ¿no? Es que la producción puede además prescindir de los cuerpos. O sea, los cuerpos humanos quedan fuera de su inclusión en ese sistema. Y además hay una situación que es muy interesante, porque uno podría decir, se podría ir a sociedades de pleno empleo, se podría ir a sociedades de pleno empleo si se grabara esa renta extraordinaria y desde, por ejemplo, la intervención estatal se considerara una ampliación de lo que es la idea de trabajo. O sea, digo, esto es un planteo muy, muy posmoderno, muy de ahora, que es la reconsideración del término trabajo en sí. Digo, ¿qué es el trabajo? Digo, el trabajo no es el empleo formal en una fábrica. Y un artista o una artista trabajan, sin duda trabajan. La producción de cultura o de bienes culturales es trabajo. La producción de cuidados o los cuidados de las personas en situaciones de más vulnerabilidad también son trabajos. Y son trabajos a los que se debería considerar cuando se dice, por ejemplo, el pago de una pensión por los cuidados familiares, por ejemplo, para las personas que no tenían ese derecho. Eso es un trabajo. O sea, lo que pasa es que recién ahora algunas actividades comienzan a ingresar en la órbita de una definición más o menos consensual de lo que es un trabajo. Digo, hacer un mural es un trabajo. Hacer música en la calle es un trabajo. Claro que son trabajos. Ir a un colegio a realizar una actividad cultural, ¿es un trabajo? Por supuesto que es un trabajo. Ahora bien, digo, en la definición más rentística y capitalista, el trabajo es el trabajo a la Adam Smith, como decía Martín, es el trabajo que produce acumulación de capital. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Pero lo que es cierto en el planteo de Hobsbawm es que se puede prescindir de trabajadores y trabajadoras en el marco de una tecnificación cada vez más grande de los procesos productivos. Y dos, el otro tema muy importante, es decir, un problema es la destrucción del empleo humano, y dos, otro problema económico muy fuerte, el segundo, es que mientras en aquellos sectores en los que el trabajo sigue siendo un factor principal de la producción, textiles, manufacturas repetitivas, esto que decía Gabriela de Apple y demás, en aquellos sectores en los cuales el trabajo seguía siendo un factor principal de la producción, a ver, Eduardo, no llego a leer tu mensaje completo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Chan, chan, chan. Sana. Mi rincón en el mundo. No tengo idea. ¿Por qué tendría que estar en un rincón? No, no me manden al rincón. No sé si un rincón, qué sé yo, no sé. Algún lugar y no sé, hay días que me gustaría estar en Puerto Natales, en Chile, y viendo el monumento. Hay un monumento al viento ahí. No sé si alguna vez lo vieron. Hay un monumento al viento que yo no lo entendía. Y después cuando es como un palo. El monumento al viento es como un mástil. Y hay dos personas agarradas de una mano a ese mástil allá arriba y están como con las patas para atrás. Como agarradas del mástil pero como volando. Y yo dije, cuando iba caminando por ahí y el viento realmente me hacía flamear, entendí el monumento al viento. Ese es el lugar. Otro lugar podría ser la costa, acá nomás. Otro lugar podría ser el Tigre, qué sé yo, no sé, pero no conozco tantos lugares. Me gustaría conocer
Punta del Diablo en Uruguay podría ser otro lugar. Sí, sin duda. El Chaltén podría ser otro lugar. El Chaltén definitivamente podría ser un lugar. Lo que pasa es que hace un frío bárbaro y los días son larguísimos y no sé si pero hay La muchos ciudad de lugares. Buenos Aires, profe. Puede ser un lugar también a veces, sí. A veces no. A veces sí, qué sé yo. Hay un tema de Spinetta. Tiene su romanticismo la ciudad de Buenos Aires. Te Hay enamora, un, te sigue enamorando a ciertos lugares. sí, es como un amor cada vez más áspero. Hay un tema de Spinetta. Habría, habría que ver cómo es la ciudad de Buenos Aires sin tener que vivirla como la vivimos nosotros, ¿no? Exactamente. Como turista, claro, Habría que no, ver, como turista. claro, Mm, claro. Que nos digan, nada, que la podamos disfrutar sin saber que, uy, tengo que ir acá al mercado a comprar, o tengo que ir a tal no, lugar, tengo que tomar el subte, o sea, los sacando todo argentinos eso, ¿no? no, los argentinos pueden ser maravillosos también. El otro día fui al microcentro, hacía años que no iba al microcentro, pero años, literal, ¿eh? O sea, creo que toda mi existencia está como articulada en relación a no ir al microcentro. O sea, es como, sí, bueno, fui porque tenía que ir. Y empecé a mirar, en un momento empecé a derivar así mientras caminaba y derivé y miraba y decía, che, no es tan feo, pese a toda esa cosa deprimente que tiene. Y hay algunas cosas que no son tan feas, puede ser despavorido, ¿no? Por supuesto, pero sí, sí, la ciudad de Buenos Aires también podría ser un lugar. Hay No que sé, convencer a bueno, Joel, profe, que va a venir, lo estamos espantando. Entre que le sí, dijimos que no, somos tiene, xenófobos, todo lo que le no, dijimos va a salir corriendo. es que es todo parte de lo mismo, no somos tampoco, hay xenófobos y hay gente que es encantadora. Y Buenos Aires puede tener alma de piedra, como dice un tema de Spinetta, puede ser encantadora también. Está todo eso metido en el medio, ¿no? Sí, sí. En Buenos Aires hay paseos turísticos para porteños Mm, que te muestran la ciudad, no como se la explicarían a un turista, sino como se la explicarían a un porteño, para que mm, veamos lo que estamos acostumbrados a ver, tipo, no sé, la Avenida de Mayo, que tiene una arquitectura eh, heterogénea y de todas formas y colores, y que no la vemos porque estamos apurados en tomarnos el colectivo. efectivamente. Sí, los microcentros tienden a ser no lugares, como los shoppings, los aeropuertos, toda esa clase de cosas. Yo recuerdo un día, era bastante más chico de lo que soy ahora, pero fue como una revelación. Perdón por la digresión, pero es culpa tuya, Eduardo. O responsabilidad tuya, igual voy a retomar. Un día estaba en el Bolsón. Estaba en el Bolsón mirando el cerro Piltriquitrón. Y mientras miraba el cerro Piltriquitrón, que tiene un nombre que parece como el de una marca de, no sé, de rayos, así, ¿no? Como Piltriquitrón es como una aspiradora marca Piltriquitrón. Me imagino que aspiraría hasta las baldosas, todo. Sería una aspiradora poderosísima. Hasta las malas ondas aspiraría todo. La Piltriquitrón. Y entonces me fui a Bariloche, me tomé un colectivito y me fui a Bariloche. Y en Bariloche me tomé otro colectivito y me fui no sé a dónde, a otro lado en Bariloche, pero resulta ser que venía así mirando el lago, ¿no? El Nahuel Huapi o Nahuel Huapi, yo nunca sé cómo se dice. O por ahí se dice de las dos maneras, qué sé yo, no tengo idea. Estoy diciendo autorreferencial, pero un poco, Eduardo, no seas malo. Y entonces venía mirando el lago así, ¿no? Y los ojos es como que se me venían saliendo porque decía, este lago es como una esmeralda líquida flotando y con un oleaje de mar, pero es un lago y están las montañas ahí. De golpe veo un loco sentado en el bondi. Vieron los asientos de uno del bondi, no sé en Chile, yo, pero acá los bondis que son colectivos, aclaro, importante, bondi igual colectivo, ómnibus, autocar en español castizo. ¿Cómo le dicen a los colectivos que parás y te tomás así para ir a otro lado en Santiago, por ejemplo? Colectivo, taxi. Colectivo, taxi. Colectivos es Sí. colectivo. Bueno, acá Colectivos tienen si una me ruta pueden. definida. El taxi puedes ir a cualquier lado. Perfecto. Bueno, entonces acá el bondi sería el colectivo. Entonces me subo a un bondi que tenía una fila de asientos de uno y una fila de asientos de dos y me siento. Y venía mirando el agua así. Y el loco que venía sentado en el asiento de uno venía leyendo las noticias, por ejemplo, de fútbol en el diario.
Y venía leyendo las noticias de fútbol en el diario y en los 20 minutos que duró el viaje no levantó la mirada del diario pedorro que venía leyendo. Entonces yo decía, claro, este tipo todos los días se toma el bondi para ir a trabajar y ya el lago es como mirar el frente de los edificios de una ciudad. Bariloche es una ciudad, pero es como mirar los edificios que yo miro cuando me tomo el bondi en Buenos Aires, hasta que me empecé a dar cuenta que había que mirar 2 o 3 pisos para arriba cuando uno va por la calle. Tiene que mirar para arriba, cuando mira para arriba descubre cosas rarísimas. Empiezan a mirar un poco más para arriba, van a ver gente haciendo cosas raras en los balcones, o sea, ropas heterogéneas colgadas, cosas muy raras van a ver, de verdad. Es con levantar 5 metros la mirada, los balcones, tal cual. Pero el tipo no miraba el lago. El tipo no miró el lago. Y entonces yo decía, claro, te acostumbras. Entonces vos decís, yo me voy al Chaltén, pero me voy al Chaltén y a los 5 días no, a los 5 meses no sé, a los 5 años, ahí está la montaña del Chaltén. O sea, quiero ver gente, quiero ver, si a uno se le cayó un caniche en la cabeza y casi muere, quiero, no sé, quiero otra cosa. Entonces había que pensar, Eduardo, más que en los lugares, en el movimiento, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Y uno podría contestar, todo esto lo dije así, sí, qué sé yo, ves cosas raras también, Fran. No sé si es rebeldía o no es rebeldía, ves cosas raras. Yo con eso, a mí que me gusta mucho un cineasta que se llama David Lynch, no sé si miraron alguna película de David Lynch, si no lo hicieron, mírenla, miren Twin Peaks completa, la serie, toda entera, no entiendan nada y después se van a quedar haciendo un loops con cosas. Eh, todo esto, Eduardo, sí, el soundtrack de Twin Peaks es increíble. Todo esto que vos preguntaste, a mí me lleva a preguntar si uno tiene que preguntarse cuál es su lugar en el mundo o si hay que moverse más que tener un lugar. Pero no, nadie puede tener dudas sobre el Chaltén. ¿Vos podés mostrar tu pantalla, Martín? Porque quiero ver una foto del Chaltén que sacaste. Me gustaría verla, me encantaría. Ahí está, acabo de pasar el link. Ah, Bien, pero yo no veo a ver, nada. haces clic. Ahí Ahí. está, sí, aquí veo. No, el Chaltén es un lugar totalmente... No, mirá lo que se mueve. Esa es la laguna de los tres. No, increíble. Es. Nada. No tiene palabras. Y yo dándole clases a ustedes. Y nosotros escuchando Ustedes los tres. están peor que yo porque me están escuchando a mí. No, increíble. Sí, Antonella, tienen que ir. Sí, sí. Nada, Eso, pues llegar hasta ahí es un trekking de 6 horas aproximadamente. Los primeros 9-10 kilómetros son simples y el último kilómetro es muy heavy. Pero bueno. ¿Tenés un último kilómetro para ver eso? Sí, el último kilómetro se llega a ver eso, o sea, vale la pena. Nada, No soy afecto a las épicas del sacrificio, pero en ese caso es como que el sacrificio supongo que vale la pena, ¿no? Sí, pero en algún momento dije abandonar, pero no, ya estaba ahí. Pero es muy bonito, o sea, esas cosas que... Creo que el Chaltén, si no me equivoco, creo que es la localidad más nueva que hay en Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Es posible. Que la armaron porque el límite con Chile no está definido ahí, me parece. Entonces creo que lo armaron para plantar bandera, para decir... Yo hablando con alguien, sí está buenísima esa historia, por lo menos a mí me la contaron así, una persona de ahí del Chaltén. Hay un lago que se llama el Lago del Desierto, que se puede llegar también, quizás haya sido, yo no fui al Lago del Desierto, que también es un lugar increíble. Y el Lago del Desierto, que no sé si la fracción que está del lado de Chile no tiene otro nombre, porque están esas disputas como... Y en ese momento había una disputa que era algo que se produjo, que hubo una escalada muy, muy fulera durante las dictaduras. Y sí, qué sé yo, hay que ir a esos lugares, en serio. Y durante las dictaduras, Pinochet y Videla y Macera y todo eso es como que amagaban irse a las armas, ¿no? Una cosa muy terrible, hubo como movimientos de tropas.
y ahí montaron una guarnición en ese lago del desierto, porque había como ahí un litigio en relación a la frontera, y es en los primeros 80, me parece, que a partir de esa guarnición militar que se instala a raíz de ese diferendo, qué bien que estoy hablando diferendo, dije. En realidad diferendo es una palabra que no tiene que ver con todas las vergüenzas que nos cubrieron por esos años y que cubrieron a nuestros países por esos años. Se asentó esa localidad, ¿no? Del Chaltén, sí, pero son lugares que tienen unas bellezas increíbles, igual que esto, que Puerto Natales o el Parque de Torres del Paine del otro lado de la cordillera, ¿no? La cordillera que nos une, ¿no? Como esos carteles que hay, sobre todo en el Río de la Plata con Uruguay, que se insiste tanto con esa idea de que el río no nos separa, sino que nos une, ¿no? Nos han acostumbrado tanto a pensar esos accidentes geográficos como cosas que nos distancian y no como cosas que nos unen, ¿no? Es muy loco. Pero bueno, basta, Eduardo, no me voy más a ninguna parte, porque aparte ahora estoy acá, y... ¿A dónde se va de vacaciones, profe, ahora No, que dijo que se iba? acá nomás cortito, es un viaje así como más humildón, pero no hay viajes cortos cuando uno quiere ir a mirar cosas y a sentarse abajo de un árbol. Sí, yo no crucé de ese lado, pero bueno, qué sé yo, basta. Podemos no hablar más ni de comida ni de viajes, les pido por favor, porque nada, a esta altura del año con los viajes y a esta altura del día con la comida, o sea, no es como que no se puede, basta. El problema número 2 estaba por decir. Sí, no, estoy totalmente ubicado temporospacialmente, Gabriela. No sé por qué me venís a traer al mundo como si yo alguna vez me perdiera. El otro día me encontré con alguien saliendo de votar. No, es más, saliendo de no votar. No voy a decir quién, no voy a decir nada. Me encontré con alguien de este curso saliendo de no votar. Y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo con el barbijo y estaba como así, como que venía de no votar porque había 30 personas. Y dije, loco, me siento un Rolling Stone. Salgo de votar y me reconocen. Soy grosso. En algún momento de la vida me iba a pasar. Después me di cuenta quién era, obviamente, me acordé, pero encima que no nos vemos fue una cosa tremenda. Cuando los veía más a menudo y presencial, una vez me encontré con un alumno en una panadería y lo llamé por el apellido y el pibe casi se atraganta con una bola de fraile. Son unas facturitas que se venden acá, yo ven las bolas de fraile. Los anarquistas le ponían esos nombres a las facturas, le ponían bola de fraile, suspiro de monja, vigilantes, cosas así, porque se mofaban de la policía, obviamente, ¿no? Entonces decía, tomá, comete un vigilante, o acá, nada, cosas así. Y lo llamo al pibe por el apellido y me dice, ¿te acordás de mi apellido? Y yo le digo, ¿cómo no me voy a acordar de tu apellido si ustedes para mí son seres humanos? Creo que yo también como docente sea un ser humano. ¿Sos maestro panadero en serio? ¿No llevaste nada el otro día, Eduardo? Nada, no llevaste ni un churro, que para vos debe ser como soplar y hacer botellas, soplar y hacer Para el churros. final, Eduardo, Giovanna. el colmo, Eduardo. Sí, imagínate si se rinde a la mañana, igual no les va a entrar una factura a las 9 de la mañana antes del examen. No Pero después del examen sí. Después del examen los estómagos van a hacer así, sí, chicas, Gabriela me llamó al orden y tiene razón. Vamos con el punto 2. Durante el examen no se pueden quitar el barbijo por protocolo, pero si pueden comer con el barbijo puesto, yo no tengo problema. Uno nunca sabe, por ahí hacen como una maniobra, ¿sí? El punto 2. El punto 2 es en concordancia o en continuidad con el punto 1, cómo ese capitalismo productivo que produce empleo, y ese es otro tema que tiene que ver con el crecimiento del capitalismo financiero durante la globalización, ese es otro tema. El capitalismo financiero cada vez
toma más recursos que se desvían del sistema productivo industrial. Anoten eso porque es muy importante, sobre todo para quienes vivimos en Argentina, y podemos dar cuenta de eso. Pero lo que resta de capitalismo productivo, este es el capitalismo industrial, el capitalismo que genera objetos y puestos de trabajo en líneas de montaje, migra, se deslocaliza, muda sus producciones a países periféricos que desarrollan estas economías de enclave con muy bajos sueldos, con muy malas condiciones de trabajo en términos de derechos y desprotección a los sectores del trabajo, y eso produce un doble efecto. Por un lado, destruye empleo en los países centrales, destruye empleo industrial en los países centrales. A Volkswagen le conviene transferir fábricas de Alemania a Rumania e inclusive a España, porque el costo, como decía Martín, o la inversión laboral es menor. A Estados Unidos le conviene transferir producción de Estados Unidos al otro lado del río Bravo, las maquilas que están en México, estas factorías donde se trabaja en condiciones de semi-esclavitud. Y por un lado esto tiene un doble efecto, que es el de destruir empleo industrial de calidad en los países centrales y el de producir una presión a la baja de los salarios a escala global. O sea, el trabajo se abarata. Y la posibilidad de pelear en los países centrales o con producción industrial por el mantenimiento de cierto nivel de salarios y de cierto nivel de derechos se hace cada vez más difícil. Porque las grandes empresas productoras, corporaciones transnacionales, por decir algo, productoras automotrices, salen por la autopista panamericana y se van a encontrar con Volkswagen, Ford, más adelante Toyota, más adelante General Motors, corporaciones que producen automóviles en un país periférico como Argentina, tienden a tener el salario lo más bajo posible, aun cuando para nosotros esos salarios resulten altos. Yo tengo un conocido que es programador y el otro día me dijo, en Argentina hay como un auge de la programación, porque se gana bien, porque no sé qué. Y el pibe me dijo una frase que me hizo reír mucho. Me dice, los programadores son albañiles con netbook. ¿No? En Argentina resultan un buen sueldo, pero en escala global los sueldos que pagan las corporaciones a programadores y programadoras en Argentina son bajísimos. ¿No? Pagan en Argentina, pagan en la India, pagan en lugares donde hay ciertos sistemas educativos que en el caso argentino producen un recurso humano formado y producen, qué sé yo, gente que habla idiomas, etcétera, pero cuyos sueldos a escala global son baratísimos, y en India, sobre todo con el tema del idioma. Entonces, se deslocalizan esos empleos de los países centrales y los sueldos a escala global tienden a la baja. Sí, Martín, adelante. Sí, y eso acá en Argentina, en el sector del desarrollo de software, pasa muy fuerte, o sea, es tanta la diferencia del sueldo que cobra alguien de acá versus el sueldo que cobra el mismo tipo de profesional afuera, que muchos están yendo, o sea, trabajando desde acá, están obteniendo trabajos en empresas de afuera para cobrar en dólares. Pero eso es un problema también. Es obvio, la empresa de afuera... Sí, totalmente, pero la empresa de afuera le termina saliendo más barato pagarle en dólares a un argentino, el argentino cobra en dólares el cuádruple de lo que cobraría acá en pesos y están todos contentos. Después de traer la plata acá, los dólares acá, bueno, toda una movida y toda una vuelta que es una maniobra, etcétera, pero digo, hay un movimiento muy fuerte en ese sentido y nada, y acá localmente se hace imposible competir. Claro. La empresa acá no tenés manera de pagarle $4.000 por mes a un flaco que encima tiene 3 años de experiencia. O sea, es como que ni siquiera es que me decís que es un tipo regroso, tiene 25 años de experiencia, ¿no? Tiene 3 años de experiencia y ya cobra $4.000 de afuera. Es dificilísimo.
No, no, es un tema muy interesante y fíjense que lo está planteando en ese momento. Ahí voy, Joel, pero me interesa plantearlo en ese tema, inclusive en temas vinculados, por ejemplo, a los call centers, a toda una serie de empleos que se deslocalizan, ni hablar de empleos productivos. Tengo un conocido que es abogado y que habla muchos idiomas. Uno de los idiomas que habla es alemán, habla alemán muy fluido, lo habla muy bien, y trabaja para una empresa para un estudio jurídico que presta servicios a empresas alemanas radicadas en Argentina. Pero también trabaja en litigios de esas empresas en Alemania. Eh, un bocho el tipo, aparte súper formado y demás, pero imagínense que ha tenido que estudiar Derecho Civil alemán para poder y lo que cobra en Argentina es un sueldo que es muy difícil de ganar, pero en comparación a lo que a esa empresa le saldría pagarle a un abogado alemán por hacer el mismo trabajo, es irrisorio. O sea, es la tercera parte. Bueno, temas muy interesantes. Sí, Joel, adelante. Me di cuenta que era parte de lo mismo y por eso saqué la mano, pero yo trabajo en una empresa de informática, soy gestor y auditor de servicios. Y actualmente nosotros estamos contratando para ciertos roles en particular, sobre todo para la tecnología cloud que está muy de moda en el área informática, bueno, a gente de Brasil y a otras áreas y otros roles también a gente de Venezuela. Y la verdad que con un sueldo ellos pueden pagar a 4 personas y sin problemas. O sea, entonces ahora está apostando por eso la empresa. Para Claro. ciertos roles particulares que no son muy trascendentales dentro de la empresa, contratar afuera. Porque, A, por ejemplo, 4 sueldos de lo que cobraría un nacional. y aparte, bueno, hay roles, por ejemplo, como el área cloud, son muy caros y muy escasos también. Entonces pasa que, como son tan solicitados, se suelen ir muy rápido. Pasan por la empresa y después se cambian y se cambian. Entonces constantemente se genera un problema. Pero hay otros países que necesitan el dinero o están escasos de trabajo. Y bueno, se les paga y ellos trabajan a distancia. Hay que aprender un poco el idioma, el portugués, pero bueno, esa es la estrategia actual dentro de Es, la empresa que trabajo yo. es muy interesante el tema y complicado porque eso en el largo plazo tiende a tirar a la baja, por ejemplo, el sueldo de los nacionales. No digo, si no hay un control sobre eso, el sueldo de los nacionales va a ir bajando, porque ¿por qué te tendría que pagar a vos ese sueldo si puedo contratar a alguien que trabaja desde otro lado por la tercera parte o la cuarta parte de lo que te pagaría? ¿No? Es muy complicado. Después tengo también yo digo conocida, una paciente que está en El Salvador, que trabaja para empresas norteamericanas a través de aplicaciones, etcétera. Otra vez me estuvo contando cómo monitorean los avances a través de unos dispositivos que capturan las pantallas cada 15 minutos. Una cosa que me pareció muy loca, yo no sabía, digo, pero ¿cómo controlan que vos estés trabajando todas esas horas? Y bueno, tienen como pac, pac, pac. Bueno, hagan algo juntos, chiques. Y después dónenle algo a la universidad porque fue la plataforma a través de la cual se conocieron. Pero quiero decir, es muy interesante. Y ella me contaba que trabajaba por un dinero que en Estados Unidos es irrisorio, pero que a ella en El Salvador le permite vivir, literalmente, ¿no? Ella es diseñadora. Bueno, muchos temas muy, muy, muy interesantes, pero que tienen que ver con lo que Hoffman plantea en este texto que es de 1994, desconociendo todo lo que pasó después a nivel tecnológico. Sin embargo, ya habla de, cito, la caída de los salarios en las zonas donde son altos ante la presión de los flujos de una competencia global, ¿no? Y eso es muy interesante como planteo, ¿no? Eh, entonces, ese es un tema también principal en la materia, ¿no? La destrucción del empleo humano por un lado y por otro lado la deslocalización de las producciones con estas consecuencias que tiene en los países centrales y con las consecuencias que tiene también
en esos países periféricos que intentarán garantizar las condiciones de competencia de acuerdo a las necesidades corporativas, a las necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, otra vez, los marcos regulatorios de los países periféricos se ajustarán pasivamente a la demanda de los sectores empresarios. Bueno, y en la página 565, bueno, una especie de resumen de por qué la economía global presenta estos problemas y de por qué estos problemas están agudizados en virtud de una economía de libre mercado sin límites ni controles, ¿no? Él dice, sea cual fuera la naturaleza de estos problemas, los económicos a los que me venía refiriendo, una economía de libre mercado sin límites ni controles no podría solucionarlo, ¿no? Entonces él dice, una economía de libre mercado sin límites ni controles produce enclaves económicos que funcionan concentrando la riqueza y produce regiones cada vez más pobres, pero al mismo tiempo produce, y esto es muy interesante, porque él está funcionando en términos científicos, si se quiere, porque si la ciencia tiene dentro de sus anhelos más difícilmente alcanzables, el de intentar predecir dentro de un margen de posibilidades los desarrollos futuros del área de la que sea que se trate, y en este caso de la historia, él de alguna manera va a acertar con lo que dice cuando menciona que todas estas coordenadas que viene trabajando en el capítulo producirán desde 1994, pensado en 1994, y a partir del debilitamiento de esta capacidad pública o estatal de intervenir en la economía y en la sociedad, un viraje de los discursos hacia la derecha, un viraje de los discursos hacia alternativas vinculadas a, por un lado, cierto nivel de xenofobia, por un lado, cierto nivel de marginalidad a reprimir por parte de los aparatos estatales residuales en materia de seguridad, y por un lado, y por otro lado, cierto decadencia de los partidos políticos tradicionales que ponga como peligro la aparición de discursos mesiánicos, nacionalistas, etcétera, etcétera, lo cual es muy impresionante porque efectivamente es lo que va a terminar pasando en la década del 10 del siglo XXI, ¿no? Es como 20 años después de la escritura del texto, ¿no? Él cuando dice mucho más adelante, ¿no? Entre 1960 y 1988 la proporción de trabajadores industriales que votaban en las elecciones presidenciales norteamericanas disminuyó en una tercera parte. Él dice, el empleo industrial, la identificación con una plataforma política, todas estas identidades que venían a ofrecer soporte a los sectores trabajadores o populares y demás, y a garantizar un estándar de vida, dejan de existir, ¿no? Entonces las personas se desentienden de la política como partidaria. En Argentina votó el 70% del padrón electoral en las elecciones del domingo, y las elecciones se supone que son obligatorias. Imagínense si en Argentina las elecciones no tuvieran el rótulo de obligatorias, ¿cuántas personas votarían? ¿En manos de qué sectores sociales quedarían los destinos de la política o de las políticas electorales, ¿no? Entonces, digo, este desinterés de las sociedades por lo político que no da respuestas a sus problemas, genera ciertas minorías muy activas, muy intensas, que desde la promoción de un discurso social apalancado en algunos medios, tiende a generar discursos antiestado, antiderechos. Es muy interesante porque en este texto, de alguna manera,
él predice los liderazgos más o menos mesiánicos que vimos más adelante, ¿no? Que me refiero a Donald Trump, obviamente, pero también al bolsonarismo en Brasil, fenómenos que también se han verificado en Europa del Este. Así que bueno, es interesante en ese sentido este texto. Entonces, repasando. Tema 1, problemas centrales y de largo plazo, ecología y demografía. Tema 2, la otra pregunta, problemas económicos. Y los problemas económicos, esto que veníamos diciendo recién, ¿no? Muy fuertemente la destrucción del trabajo humano, generando una masa de trabajadores y trabajadoras que no se pueden incluir en los circuitos formales de la economía, empresas productivas que se deslocalizan hacia regiones donde el empleo es más barato y está menos protegido y producen una baja en los niveles salariales a escala global, porque los sueldos de los países más desarrollados no pueden competir con estos salarios que se pagan en países más pobres. Otra vez, este ejemplo del otro día de la ropa producida en el Lejano Oriente, o esto que estábamos hablando hoy día, inclusive. Imagínense qué pasaría si la moneda argentina se revaluara en estos lapsos históricos que suelen aquejar a la economía argentina, y de golpe esos sueldos que hoy en día son altos dejaran de ser altos, ¿no? Para estas personas que trabajan para empresas que pagan en dólares su salario. Esos trabajos dejarían de estar en manos de estos trabajadores y volverían a irse a otro lugar, ¿no? Es como extraño. Pero entonces, ¿cómo la deslocalización de estas industrias abarata los sueldos a escala global y baja el estándar o el rasero de los derechos y de las protecciones laborales, por ejemplo, ¿no? Porque migran hacia lugares donde no hay derechos laborales, donde no hay protección del empleo. Un poco esto que contaba Joel o lo que contaba Martín también. Pero en este caso, él no está hablando tanto de las industrias vinculadas al software en ese momento, sino de industrias y empleos vinculados a empresas textiles, calzado, automotrices, etc. Y esos problemas, sumado al de una creciente, ¿cómo decirlo?, financiarización de la economía, es decir, el sector financiero que capta cada vez más recursos de la economía global. Y esos problemas, exacto, Eduardo, exactamente eso es lo que estábamos planteando, porque no solamente los sueldos bajan en el sentido de la desocupación producida, como hablábamos en el caso argentino, por la destrucción del empleo público, sino también que bajan por esta migración del trabajo a escala global, ¿no? Porque hay que competir contra salarios de países donde se pagan salarios bajísimos. Y todos estos problemas en el marco de la hegemonía neoliberal en términos discursivos. En el marco de la carencia de políticas públicas que protejan el empleo, de proteccionismo para las industrias locales, en el marco de la redistribución de la riqueza en términos de producir trabajo y empleo formal desvinculado de la lógica de acumulación de riquezas que supone el capitalismo, de facilitar la inserción laboral de vastos sectores de la población en el marco de economías que no van a ir más al pleno empleo. Así que, nada, los problemas económicos también, igual que en el caso de los otros problemas, el ecológico y el demográfico, agudizados muy fuertemente por el contexto discursivo en el cual esos problemas se producen.
y ahí cerraría el texto. Al menos en lo que yo tengo para decirles de este capítulo hoy día. Gabriela. Consulta. Nos dio como la pauta tema 1, tema 2 de una de las consignas. Y el resto, digamos, puede ser cualquiera de tanto de la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El resto es la segunda pregunta. La otra pregunta, o La las otra, otras sí. preguntas. Mirá, la verdad es que todavía no lo tengo armado en mi cabeza, salvo en lo que hace esta parte. Por eso estaría bueno que nos veamos. De todos modos, el miércoles que viene nos vamos a ver. Sería la última clase formal del miércoles. La última clase. Okay. Les pido que me manden los trabajos y demás, pero el miércoles que viene nos vamos a ver. Así que bueno, ahí yo voy a ver si tengo alguna definición más, y si no, igual después nos vamos a volver a encontrar más adelante y lo seguiremos hablando. Honestamente no sé qué. Por ahí podría haber como una paleta de posibles, ¿no? 3 o 4 temas posibles, qué sé yo, por decir algo. Ahora, no tomen esto como más que un ejemplo. No sé. Década infame, formación del Estado, dictadura del 76, listo. Elija, o sea, preparen eso y de esos 3 va a ir una pregunta. Y la otra, esta. Sí, Joel. Agradezco obviamente esta transmisión con respecto a los temas que pueden caer en el examen, pero bueno, en lo personal, mi pregunta es, usted no va a tomar el examen en febrero, porque yo no puedo tomarlo ahora. Yo ya tengo que viajar en febrero y ahí recién voy a hacer el examen de forma presencial. Esto no aplicaría a mi condición, esa es mi pregunta. No, yo con vos voy a seguir hablando, si a vos no te molesta y me escribís, yo no tengo ningún problema, pero mantenete en contacto. Mantenete en contacto conmigo en este tiempo y lo vamos viendo. Esta última parte seguramente sí, desde ya te digo que sí. En febrero lo vamos a retomar. Lo que pasa es que yo en febrero también tengo que ver, hay otros chicos y chicas de otros cursos que yo este tema no lo di, este texto no lo di, con lo cual vos me tenés que hacer acordar. Cuando hablemos en este tiempo, recordámelo y después vamos viendo cómo lo armamos. Sobre si el examen lo voy a tomar yo, no te podría... Que lo voy a producir seguramente. Ah, ok, perfecto. O sea, que voy a estar en ese momento ahí, no te lo puedo asegurar. Pero que las preguntas van a ser las que yo produzca, sí. Pero igual vamos escribiéndonos, porque falta un montón de tiempo. Gracias. No, por favor. Y bueno, el resto de la gente que vaya a rendir ahora, lo mismo, vamos hablando, y me parece que una posibilidad sería esa, Gabriela, es decir, buenísimo. Sí, fijar 2 o 3 temas, que ustedes preparen esos temas, y que de ahí salga alguna pregunta. Pero bueno, lo vamos hablando más adelante, por ahora deben tener un montón de trabajo, así que nada, enfóquense en eso y yo también voy a tener un montón de trabajo cuando me manden todo lo que me tienen que mandar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, escriban, recuerden que el sábado no nos vemos, pero pueden escribir cuando quieran y yo les voy a contestar a la brevedad que me resulte posible. Y nada, si no, espero sus trabajos hasta el miércoles que viene. Gilda. No, son las 2 que mandé. Las 2 que mandé y eso es todo, ¿no? Produzcas inquietud en las personas, Gilda, por favor. No son esas 2 y... Casi nos morimos de un ataque. Sí, no, yo me imaginé, dije, qué mal que la están pasando en este momento. Pero bueno, nada, si no hay otra pregunta más, y menos como la que hizo Gilda, porque casi le tiran cascotas virtuales, gracias a ustedes, Eduardo, en serio,
Nos vemos el miércoles que viene y por favor escriban. Perfecto, muchas gracias. Chao, Chao, chicas, profe. que la pasen muy bien. Gracias. Adiós. Chao, chao. Profe.